Y por la gracia de Dios seguimos aquí con ustedes a través de este medio de comunicación como lo es Advenimiento TV, Radio Advenimiento, compartiéndoles los estudios de la lección de la escuela sabática. El fondo que ustedes miran hacia atrás, bueno, es prácticamente la propiedad aquí en Shepherd, Texas. Estamos en lo que es la oficina, que está a la entrada del terreno, y hacia atrás están los acres, donde con la ayuda de Dios hemos de construir las cabinas donde vamos a recibir a los pacientes para atenderlos completamente gratis. No será esto un hospital donde el paciente está allí en convalecencia, donde no se puede mover por sí mismo, sino que es un centro de estilo de vida, donde las personas vienen y todavía se valen por sí mismas para que puedan cooperar y hacerles estas terapias. El plan que Dios ha puesto en mi corazón, lo dije una vez, es que aquellos que no puedan estar así como en cama, como cuando están en un hospital, el plan es de que a los obreros médicos que tengamos capacitados acá, los enviemos a que les vayan a hacer sus terapias a sus casas. Si de un estado, digamos, nos dicen, mire, quisiéramos ir allá, pero la condición en la que estamos no permite. Entonces mi anhelo es que tengamos un equipo de obreros médicos que les podamos decir, mire, vaya allá, a aquel lugar, y vaya a hacerle lo que le podría hacer al paciente aquí. Vaya a hacérselo a su casa. Porque por cuestiones de ley, aquí no podrá haber personas como cuando vas a un hospital o a una clínica que el paciente está ahí en cama. Eso no se podría hacer aquí por cuestiones legales, porque tendríamos que entrar ya en el sistema de salud del gobierno. Este va a ser un centro de estilo de vida, donde las personas vendrán y serán capacitadas para tener una mejor salud siguiendo los consejos de Dios dados en la Biblia y el espíritu de profecía. Y será completamente gratis. Por eso es que nosotros estamos haciendo el llamado a que aporten recursos aquí a este ministerio. Porque para hacer gratis algo necesitamos que Dios nos envíe los recursos. Y Dios nos los va a enviar si nos los pedimos. Entonces nosotros hacemos el llamado a todos los que nos ven y nos oyen a que envíen aquí recursos a este ministerio, como son diezmos, ofrendas o donaciones especiales. Todo lo que usted mande acá es deducible de impuestos si usted lo necesita. Y quisiéramos decirles que, pues por la gracia de Dios, ha habido varios hermanos que nos han apoyado, pero hacemos el llamado que nos sigan apoyando porque no es un evento, no es para un evento que estamos pidiendo, es para mantener un proyecto que se construirá y luego para darle el seguimiento a los programas o al tratamiento que se le darán a las personas. Por lo tanto, es un llamado a aportar no solo para que construyan, sino para que le podamos hacer esto a la gente como lo he mencionado. De antemano, hermanos, agradezco a Dios el apoyo que ustedes nos han estado dando. Quiero hacer una aclaración porque una persona escribió por ahí y dijo que qué era eso de +1. Yo no entiendo eso de +1, dijo, porque dice el pastor, o escriban al WhatsApp o llamen al WhatsApp +1 214. Tiene razón. Cuando yo hablo de +1 es que hay que poner el signo de la crucita, el signo más, el de sumar. Hay que poner el signo más y luego el 1 y luego 214-881-4029. Esa es la forma de registrar el número en su teléfono en cualquier país que usted viva y hace la llamada y perfectamente me va a llamar a mí. Si usted no le pone el signo más y el 1, pues pienso que no va a poder registrar bien ese número. Repito el número para llamar. Si va a llamar aquí en los Estados Unidos, 214-881-4029. Si va a llamar de afuera de los Estados Unidos, el signo más, el de la crucita, el de sumar, luego el 1 y luego 214-881-4029. Ahí usted puede hablar para pedir más información de cómo hacer transferencias bancarias desde su país hacia acá, Estados Unidos, a la cuenta de la iglesia, Advenimiento, como también puede llamar para pedir tal vez más detalles, o incluso aquí en Estados Unidos, si usted quiere que se lo saquemos de la tarjeta de débito, llama a ese número y con mucho gusto
ahí sacamos lo que usted nos diga. Otros pueden transferir vía la aplicación Cele utilizando ese número 214-881-4029, y otros pueden tal vez ir a paypal.com y allí buscar la cuenta de la Iglesia Advenimiento. Otros pueden ir a la página de la Iglesia Advenimiento, que es www.iglesiaadvenimiento.org, es decir, www.iglesiaadvenimiento.org, van a la opción de donaciones y ahí lo lleva a PayPal. Otros pueden enviar por correo, cheque o money order a la dirección 214 Alpine CT, Irving, Texas 75060. Y otros pueden ir a la cuenta de banco que tenemos en el Banco de América. Para más detalles, como dije, pueden llamarnos y hacemos este llamado, valga la redundancia, a todo aquel que quiera aportar para que esto se haga realidad. Hermano Tony. Sí, pastor, lo que usted acaba de decir me vino a la mente que es como la llave. Cuando usted dijo pedid, es como la llave porque el Señor lo dijo. Pedid y se os dará. Y esto está en Mateo 7:7. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Hay una necesidad, no para uno, para todo aquel que esté en necesidad y pueda asistir o se le pueda ayudar. Pero no tenemos, no hay. Claro. Pero el Señor dice, bueno, pide. Mío es el oro, mía es la plata. Yo tengo recursos, muchos, pero Él también quiere mover los corazones de las personas. Así es. Y una prueba, hermano, de esto, que si no pides, pues como la gente se da cuenta de que estás en un proyecto misionero, es que el ingeniero, yo hablo de un ingeniero del mundo que nos está haciendo un plano y que no lo ha dado, pero hoy voy a hablar de otro ingeniero, que es uno que por la gracia de Dios a través de la televisión, pues ganamos para Cristo. Y él solo me oía hablar, pero pues yo no le pedí ayuda. Entonces, hablando con él un día, le dije, ¿sabe? Le dije que pues Dios ha puesto esto en el corazón y lo vamos a hacer. Y ya le conté. Y dice, pues en ese condado, dice, donde usted va a hacer eso, ahí yo tengo mi propiedad, ahí es donde yo estoy construyendo, y yo sé cómo se hacen los trámites para eso. Ay, hermano, le digo, y entonces, pues, ¿por qué no me ayuda? Porque nunca me lo ha pedido, me dice. Entonces ahí dije yo, es que la verdad, si tú no pides, pues como la gente, si no pides, ¿cómo la gente te va a ayudar? Entonces, pues hermano, ayúdeme. Y desde ese día, él prácticamente, gracias a Dios, él siempre, cuando hay que llamar al condado, cuando hay algún trámite, yo le pido a él y él me ayuda. Entonces así es como funciona. Y bueno, ya queden ustedes, hermanitos, me van a oír que siempre lo estoy recalcando. Y como dijo el hermano Tony, no pedimos para nosotros, pedimos para que se haga este proyecto médico misionero. Óigalo bien, médico misionero, como el Señor lo ha enseñado a través del espíritu de profecía. Bueno, vamos de una vez aquí a introducir a mi amigo y hermano Carmelo Ramírez. Bienvenido. Gracias nuevamente, es un placer estar aquí compartiendo, ¿verdad?, la lección pues realmente estamos viendo los momentos difíciles en la vida de Pablo, y hermanos, pues que sigamos aprendiendo y que esto nos ayude a tener una experiencia nosotros también personal con el Señor. Así es que saludos a la distancia. Amén. Hermano Tony, otra vez bienvenido, muchas gracias por aceptar siempre este llamado. Sí, doy gracias a Dios, pastor, porque como ya lo he venido mencionando, hermanos, todo este tiempo, desde el 2012 para acá, es tiempo extra que Dios me está dando. Porque el 2012 yo debía de haber muerto de acuerdo a la ciencia. Y me gozo estar todavía aquí, delante de ustedes, compartiendo su palabra. Y más ahora que estamos analizando la vida de este misionero, Pablo. Cómo él se mantenía firme, fiel en medio de las pruebas. Y hace un momentito lo comentábamos. ¿Qué haríamos nosotros ahorita en nuestra condición? Tú, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu relación con Dios? Si se presentara un problema así, que Dios nos ayude y que podamos cada día estar más cerca de Dios en comunión, hermano. Y estas lecciones
para eso son, no para leerlas y meditar y que a Pablo le pasó. No, esto está a las puertas para el pueblo de Dios, para ti y para mí, hermano. Esto es en serio. Amén. La verdad es admirable ver cómo nuestro hermano Tony, pues, le sirve a Dios. Yo cuando lo vi entrar ahora y lo vi que se sentó en la grada para poder entrar, pues porque le falta una pierna, fui impresionado y yo digo, ¿cómo este hombre realmente viene a hacer esto? Tiene esta limitante, pero él, gracias a Dios, hermanos, está allí para servir. Y como dice él, el tiempo extra lo está aprovechando. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar, hermano Carmelo, por favor. Santo, 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 Jehová de los ejércitos es su nombre. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias nuevamente por un día más que nos da y una oportunidad de servirle y de ponernos en sus manos. Acompáñenos, Señor, que su Santo Espíritu dirija esta grabación y que, Señor, los que nos escuchan, los que nos ven, también, Señor, puedan recibir esa bendición en este día. Prepárenos, Señor. Sabemos que estas lecciones son para eso, Señor. Que nos motiven para que vivamos una vida diferente, una vida, Señor, consagrada y entregada a usted, Señor. Así es que acompáñenos en esta hora y gracias por todo. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ayer nosotros mirábamos que Pablo le pidió al tribuno que le permitiera hablar al pueblo. Y sin duda era para presentar una defensa ante las acusaciones que sus correligionarios judíos hacían en su contra. Bajo el subtítulo Una noble defensa, hermano Tony, nombre algunos puntos destacados de la defensa de Pablo. Sí, vamos a leer en Hechos 21 el versículo 40 y luego el 22, capítulo 22 del 1 al 11. Dice así: y cuando él se los permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz de del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Este encuentro con Pablo, de la manera que él les habla en su idioma, en su lengua hebrea, guardan silencio, pero él, en vez de estarse quejando, en vez de estar diciendo: miren, soy inocente, esto y lo otro, él presenta su conversión, presenta a quién lo llamó y a quién sirve ahora, al Rey del cielo. Le está diciendo cómo fue convertido,
¿Y cuántos de nosotros, hermanos, ni siquiera parece que hasta nos olvidamos de eso? Cuando debemos de dar testimonio, esto se le dijo a aquel endemoniado. Cuando el endemoniado quiso ir con nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús no le dijo, ve a tu casa y cuenta las cosas que Dios ha hecho contigo. Ese es el mejor sermón, hermano, para las almas que están perdiéndose. Y entre nosotros mismos, los que estamos en la iglesia, parece que hemos olvidado de dónde nos sacó el Señor y hacemos las cosas como los del mundo. El apóstol Pablo tenía una meta y él la seguía fielmente, y donde quiera que iba, él exaltaba al Señor Jesús, daba testimonio de ello, hermano. Y esto a mí me impresiona, porque digo, caray, cuánto amo al Señor. Pues de acuerdo a como yo vaya hablando de él, eso va a testificar. Sí, definitivamente es de admirar, ¿verdad? Como Pablo, la defensa que presenta es primeramente en cuanto a quién es él. Yo soy judío, le dice. Soy judío como ustedes. Prácticamente le dice, nací en Tarso, pero soy judío. Y aparte de eso he sido criado aquí en esta ciudad, a los pies de Gamaliel, he sido criado. Luego les dice que como judío él es celoso de la ley. No hay tal cosa de lo que lo han acusado, de que él anda enseñándole a la gente a apostatar de Moisés. No, yo le dice, he sido celoso de Dios, soy celoso de Dios como lo son ustedes. Es interesante cómo Pablo en la defensa está haciéndole ver pues que es uno de su mismo linaje, es uno de sus mismos paisanos, es uno que es muy celoso de Dios como lo son ellos, les dice. Miren qué interesante, Pablo no los está acusando, no los está aquí, digámoslo así, pues maltratando, y más bien les dice cómo es que él se encontró con Cristo. Es importante que aquí los está, hermanos, induciendo a que ahora piensen en Jesús. De la introducción de quién es él, dónde nació, quién lo instruyó, desde su antecedente de que fue a perseguir a los cristianos, y hasta le dice, aquí está el sumo sacerdote y los ancianos son testigos. Ustedes saben, el Sanedrín sabe que cartas de ustedes llevaba para andar haciendo esto de perseguir a los cristianos. Pero quiero que sepan, como quien dice, que yo me encontré con el que fundó esta iglesia, con el que fundó esta secta, como ustedes le llaman, el cristianismo. Me encontré con él y me preguntó que por qué yo lo perseguía a él. Entonces, hermanos, dice que le dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Señor? Cuando se le apareció, porque se le apareció con esa forma tan impresionante, con esa luz resplandeciente, y le dijo, ve a Damasco y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Nos vamos a quedar aquí con esto del testimonio, porque el hermano Carmelo nos va a compartir lo que la mensajera del Señor también habla sobre esta parte. Bueno, aquí lo vamos a ver lo que dice la sierva del Señor en el comentario bíblico, tomo 6, página 1065. El apóstol nunca pudo olvidar su conversión de perseguidor de todos los que creían en Cristo a creyente en Jesús. ¿Qué influencia tuvo esa conversión sobre toda su vida posterior? ¿Qué ánimo fue para él mientras trabajaba junto a aquel a quien una vez había ridiculizado y despreciado? Nunca pudo olvidar la seguridad que le infundió desde la primera parte de su ministerio. Podía hablar inteligentemente porque había tenido una experiencia, un conocimiento personal del Señor Jesucristo.
Tenía una fe viviente y permanente porque cultivaba un sentido de la presencia de Cristo en todas sus obras. Recibía fortaleza en la oración y como fiel soldado de Cristo siempre acudía a su capitán en espera de órdenes. Hermanos, mientras estaba hablando aquí el varón, yo estaba analizando, ¿verdad? Este mensaje de Pablo al pueblo. Primeramente, el idioma que usó, ¿verdad? Porque aquí yo me puedo dar cuenta de que se usaba mucho el griego, pero aquí, como dice allí, ¿verdad? Que la gente hasta guardaron silencio porque les hablaba en lengua hebrea, ¿verdad? Entonces, ¿por qué traigo yo esto a colación? ¿O por qué Pablo trae esto que estuvo hablando a colación? Hermanos, porque muchos, tanto allí, ¿verdad? Muchos de los judíos, como los soldados, como esta autoridad, desconocían el pasado de Pablo. Aquí Pablo empieza, y muchos lo conocían porque él mismo dice, aquí sumo sacerdote y algunos del Sanedrín, ellos conocen porque yo estaba ahí cuando perseguía yo a la iglesia. Entonces aquí el apóstol Pablo está dando su testimonio, ¿verdad? Realmente de cómo pasaron las cosas. Nosotros también, hermanos, no nos debemos de olvidar de la manera que el Señor nos sacó, porque aunque a pesar de que el apóstol Pablo aquí fue el momento apropiado para hacerlo, muchos de nosotros también hay momentos apropiados. O sea, en otras palabras, no tenemos por qué, ¿verdad?, estarlo diciendo aún tantas veces ese testimonio con personas que ya lo conocen, o con personas, ¿verdad?, que muchas veces van a decir, no, pues si yo te conocí como eras y tú estás diciendo otras cosas. No, aquí Pablo estaba hablando porque había gente ahí que sabía, ¿verdad?, lo que él había hecho. También nosotros podemos, hermanos, realmente hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántos de nosotros a veces no lo decimos? A veces como que nos da vergüenza, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, es un privilegio y es un favor del Señor que nosotros pongamos en alto su nombre y el poder de Él para cambiar corazones, para cambiar vidas. Aquí todo lo que se leyó, podemos estar viendo de que Pablo en su vida anterior era intachable, como él dice, tocante a la ley, ¿verdad? Pues un fariseo, cumplía todos los requerimientos de esa ley, ¿verdad? Pero no más exteriormente. Aquí vemos que Pablo, cuando se encuentra con el Señor, cambia su vida de 360 grados. Hermano, hoy en día yo te pregunto, ¿tu vida desde que tú aceptaste a Jesús ha cambiado esos grados? ¿Ha cambiado por completo? ¿O todavía hay áreas en las cuales tú todavía das a dudar a la gente el nombre de cristiano que tú profesas? Eso pues cada uno, ¿verdad? Nosotros debemos de saber cómo estamos viendo. Pero aquí Pablo está hablando con esa seguridad de que del que antes perseguía, ahora es por el que predica. Pero hermano Tony, ¿por qué Pablo estaba seguro de su llamado por Dios para ministrar al mundo gentil? Sí, vamos a leer en Hechos ahora el capítulo 22 del 12 al 21, que dice: entonces un tal Ananías, hombre piadoso según ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que habitaban allí, vino a verme, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante pude verlo. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén y estaba orando en el templo, caí en éxtasis y vi al Señor que me decía: date prisa, sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo respondí: Señor, ellos saben que yo iba
de una sinagoga a la otra, y encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estuve presente. Consentí en su muerte y guardé la ropa de los que lo mataban. Y me dijo, ve, porque tengo que enviarte lejos a los gentiles. Qué experiencia aquí la de Pablo, que él está contándoles de todo lo que hacía, pero a mí me llamó la atención lo que dice el Dios, lo que le dijo Ananías: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Hermano, hermana, Dios te ha elegido. Amén. Para que escuches y oigas la voz de su boca. Y aquí en la Santa Biblia está la voz de Dios, hermano. Y cuando te digo que Él te ha elegido, no lo digo yo, lo dice la palabra, léelo en San Juan 15:16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Hermano, es un privilegio que Dios, donde andábamos, haya puesto sus ojos en nosotros y nos haya elegido. Aquí Pablo está contando, no con tristeza, no, ni jactancia, sino está contándolo como testimonio de cómo él fue convertido. Y luego sigue diciendo, porque has de ser testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿qué esperas? Levántate y bautízate. No fue una invitación. Aquí fue una orden dada por Dios directamente a Pablo. ¿Qué esperas? Bautízate, invocando su nombre. De ese que tú perseguías a sus seguidores, pues ahora invoca su nombre. O sea, cree en Él y sométete, obedécele. Y luego dice, cuando volví a Jerusalén y estaba orando en el templo, dice, caí en éxtasis y vi al Señor que me decía, date prisa, sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y respondí, Señor, ellos saben que yo iba de una sinagoga a la otra, y encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. El Señor le dice, mira Pablo, salte, porque no van a creerte. Salte. El Señor está guiando a Pablo en lo que debe de hacer. No, allí Pablo no tenía que estar dudando, me iré, me quedaré, ¿qué haré? No, tenía la orden, salte, dice. Y cuando se derramó la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estuve presente. Consentí en su muerte y guardé la ropa de los que le mataban. Y me dijo, ve, porque tengo que enviarte lejos a los gentiles. Salte, ve, porque tu ministerio, tu trabajo va a ser lejos a los gentiles. Hermano, hace un momento escuchaba al pastor dando ese testimonio o contando lo que este hermano está sintiendo en su corazón, que es bien probable que el Señor lo está enviando allá con los musulmanes. Pues si el Señor lo está enviando, el Señor estará con él en vida o en muerte, pero el Señor estará con él si él es fiel, hermano. Y cada uno de nosotros debemos de estar firmes a los pies del Señor para hacer su voluntad. Y repito, hermano, cada vez de que el pastor, hablo en lo personal, hermano, cada vez de que el pastor me dice, ya sea que él me llama, me manda mensaje directamente a mí o por medio del hermano Carmelo, dice si podemos venir, siempre, siempre me gozo. ¿Por qué razón?
porque es para servir en algo, en un poquito al Señor. Amén. Quiero destacar 2 puntos acá. Uno es lo que el hermano Tony mencionaba, o mejor dicho que recalcó, es cuando se le dice a Pablo por parte de Ananías: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Y digo que destaco esto porque quisiera hablarle ahora a ese radioyente, a ese televidente que ya tiene ratos de venir escuchando mensaje tras mensaje, que viene ya por mucho tiempo mirando este canal de televisión, oyendo esta radio y no se ha bautizado. Yo le digo en el nombre del Señor a usted: ¿por qué se detiene? Levántese y bautícese y lave usted también sus pecados invocando su nombre. Amén. En otras palabras, ya no postergue esta decisión. Usted que a lo mejor tiene ya rato de venir guardando el sábado, inclusive está asistiendo a la iglesia los sábados, pero no se ha bautizado. Solo Dios y usted sabe por qué no lo han hecho. Pero si es porque usted en alguna forma está allí que yo no me quiero comprometer porque todavía piensa como piensan muchos, y si no le cumplo al Señor, y entonces están allí, mejor sin hacer ese compromiso. Si usted es ese, yo le digo hoy, con toda la evidencia que tiene ya de lo que es la verdad presente, con toda la evidencia que tiene ya de lo que es este movimiento, hermano, hermana, ¿por qué se detiene? Levántese y bautícese. Lave usted también sus pecados invocando su nombre. Mire, Pablo ya tenía mucho conocimiento. Era celoso, dice, de Dios. Era celoso conforme a la ley. Cualquiera podría decir: ¿y cómo le están diciendo a Pablo que se bautice si siempre no necesita bautismo? Él siempre no necesita bautismo. Mire cómo estaba prácticamente bien, como dijéramos, instruido en la Biblia. Pero aún así se le dijo: bautízate. Es posible que usted tenga años ya de venir estudiando la Biblia. Es posible que usted haya entendido mal la Biblia y por eso no ha obedecido como el Señor manda. Como Pablo, equivocadamente, ha estado pues sirviendo a Dios. Pero oyendo ahora lo que implica la voluntad de Dios, hermano, hermana, como Pablo, con todos los conocimientos que usted tenga, como Pablo, usted también, bautícese. Ah, pero ya fue bautizado. Sin duda Pablo a lo mejor había hecho también su decisión anteriormente. Pero cuando la luz brilla, cuando el Evangelio, hermanos, es revelado de una manera tan clara que uno dice: hombre, yo he estado mal, yo he estado equivocado. Entonces, hermano, entre en razón y usted también haga lo que hizo el apóstol Pablo y bautícese. ¿Por qué se detiene? Bueno, ese es un punto que quería destacar. Y el otro es, hermanos, que Pablo está contando aquí en el testimonio, que dice que ya el Señor le había dicho un día que se fuera de Jerusalén porque allí no iban a recibir su testimonio. Que se fuera de Jerusalén y que se fuera lejos a los gentiles. Me pregunto, ¿por qué Pablo, si ya el Señor le había dicho que ahí no iban a oír su testimonio, por qué Pablo insistió en ir a Jerusalén y presentarse allá ante el concilio y hacerles caso e ir a meterse al templo para cumplir los votos del ritual judío? ¿Por qué lo hizo? Si a Dios le había dicho: ahí no van a oír tu testimonio. Son cosas a veces, hermanos, que se hacen. Ya vamos a ver, creo que en la del miércoles, ya vamos a ver cómo a veces uno hace cosas y hay momentos que se pregunta si las hizo bien o no. Bueno, nosotros miramos acá entonces de que Pablo estaba ahora seguro de que había sido llamado por Dios para ministrar al mundo gentil, porque Dios así se lo había ordenado. ¿Qué dice el don de profecía, hermano? Bueno, dice aquí en Hechos de los Apóstoles, página 129, el Señor había mandado a Pablo que entrase en el vasto campo misionero del mundo gentil. A fin de prepararlo para esta extensa y difícil tarea, Dios le había traído en estrecha comunión consigo y había abierto ante su arrobada visión las bellezas y glorias del cielo.
Aquí Pablo, al estar hablando a esta gente, ¿verdad? Él sentía esa firmeza, esa seguridad de que el Señor estaba ahí con él. Por eso, ¿verdad? Pues para nosotros, como estábamos hablando, ¿será que cuando estemos en una situación iremos a tener la actitud de Pablo, hermanos? Pues, ¿verdad? Pablo tenía esa actitud porque tenía una comunión bien estrecha con el Señor, con aquel Señor que una vez él había perseguido, pero que tuvo ese encuentro tan personal con ese Señor que le dijo: ¿a quién persigues, Pablo? Persigues a mí, a Jesús. Entonces, hermano, tú y yo también, ¿verdad? Debemos de tener una actitud positiva, de saber a quién estamos sirviendo, de saber en quién hemos creído y de saber, pues precisamente para lo que Él nos ha atraído hacia Él, ¿verdad? Sino para mostrar el amor de Él hacia los demás y también, ¿verdad? De ver que este mundo está llegando a su clímax, a su fin. Y nuestra actitud, nuestro testimonio, como lo dice Mateo 24, 14, que el Evangelio será predicado para testimonio y por testimonio para todas las naciones. Aquí, ¿verdad? Pues el apóstol Pablo fue mandado a los gentiles. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que si él se presentaba desde un principio ante Jerusalén, su carrera allí se cortaba. Pero aquí vemos que el apóstol Pablo está llegando al final de su ministerio y se presenta aquí en Jerusalén para precisamente, ¿verdad?, a darles y aclararles que él, ¿verdad?, no es ningún alborotador, ningún violador de la ley, sino al contrario, ¿verdad?, que él está presentándoles el evangelio puro a la gente, que así debemos de hacerlo nosotros también. Interesante cómo Pablo dice que cuando el Señor le dijo que se diera prisa y que saliera pronto, dice que todavía viene él y le dice: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en las sinagogas y a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Es como si le dijera: yo creo que voy a tener las puertas abiertas aquí también, entre mis paisanos, porque ellos saben que yo prácticamente pues andaba haciendo lo que ellos me decían, las cartas, y yo consentía, yo andaba prácticamente en la misma digamos, actividad de ellos. Entonces, como que quedarme aquí, pues puede ser efectivo, porque no voy a tener tanta oposición porque yo era uno de ellos, voy a tener influencia, como cuando Nicodemo, cuando José de Arimatea, pues somos de este gremio, aquí nosotros vamos a tener las puertas abiertas. Y Cristo le dice: no, Pablo, no, te vas a ir lejos a los gentiles y date prisa, que sea pronto. Y Pablo le saca el punto, ¿verdad?, de cuando él perseguía y todo, para como quien dice: pues yo creo que podría funcionar. No, es lejos a los gentiles, es allá. Por eso dice aquí la lección: ¿por qué estaba tan seguro él de que su llamado era para ministrar al mundo gentil? Porque cuando le presentó el argumento de que allí en Jerusalén podría tener resultado por lo que él había sido, todavía el Señor le dijo: no, es lejos a los gentiles. Él tenía la convicción de que a eso el Señor lo había llamado. Bueno, cuando Pablo está diciendo todas estas cosas, hermano Carmelo, ¿cómo reaccionó la multitud ante Pablo y con qué resultado? Bueno, aquí lo vamos a ver en Hechos 22, ahora del 22 al 24, que dice de esta manera: lo oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el comandante que lo metieran en la fortaleza y ordenó que fuera azotado para que hablara, a fin de saber por qué causa gritaban así contra él. Aquí lo estamos viendo, hermanos, mente que este oficial no sabía ni por qué, ¿verdad?, pero la turba estaba encolarizada, estaba allí, sabemos, ¿verdad?, que Satanás estaba aprovechando todo ese momento, como lo aprovecharon también con Jesús. Igual la misma actitud estaba allí. Entonces, hermanos, pues nosotros
debemos de estar conscientes de que estas cosas vienen también hoy por causa de nuestra fe, por causa, ¿verdad?, de que llevamos la palabra de Dios como es debido, completa, y no le agregamos ni le cortamos a uno como lo hacen otras personas, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a dar cuenta de que vamos a estar en situaciones similares a las que está pasando aquí Pablo, pero tengamos en mente y la seguridad de que el Señor no nos va a dejar solos aún en esa hora. Parece que el tribuno no hablaba hebreo, o al menos no entendía completamente el idioma, porque dice que lo manda a azotar y que sea examinado para ver por qué causa clamaban así contra él. Parece que no entendió. No entendió el discurso de Pablo a los judíos, ni entendió lo que los judíos decían. Porque de otra manera, ¿por qué lo manda a azotar? ¿Por qué lo manda a examinar con azotes para ver por qué? Parece que no comprendía el tribuno el idioma hebreo, porque hace esto. Bueno, nosotros sabemos que lo mismo pasó con Cristo. Pilato, sí sabía que era inocente Jesús, y sin embargo lo mandó a azotar. Interesante. No quisieron escuchar más a Pablo. No conviene que viva, dijeron. Y vamos a ver el don de profecía, hermano Tony, cómo también amplía más. Sí, dice en A Sketch from the Life of Paul, de Pablo, la página 220. Dice, el centurión romano no había entendido el discurso de Pablo en hebreo y concluyó por la excitación general que su prisionero debía ser culpable de algún gran crimen. El cuerpo del apóstol fue tumbado como el de un malhechor común para recibir los azotes. No había ningún amigo que lo apoyara. Estaba en un cuartel romano, rodeado solo por brutales soldados. Leyendo nuevamente lo que ya leyó el hermano Carmelo, quiero comentar algo porque todo está relacionado. Acá dice Hechos 22, del 22 al 24, hasta esa palabra lo escucharon. Entonces alzaron la voz y dijeron, quita de la tierra ese hombre, no conviene que viva. Igual que, recuerden, también lo mismo casi decían de Cristo Jesús. Y como ellos gritaban, arrojaban su ropa y echaban polvo al aire. Eso de echaban polvo al aire, me imagino, porque yo soy de rancho, y cuando los toros se enojan, con las pezuñas, escarban la tierra y avientan la tierra al aire, de enfurecidos que están. Al leer esto, eso me vino a la mente. Estaban enloquecidos, estaban enfurecidos, dice. El tribuno mandó que lo llevasen a la fortaleza y ordenó que fuese probado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Aquí más que querer investigar qué fue lo que les dijo a ellos, me parece que fuera tortura, que le querían sacar que confesara a base de los azotes. Pero pues Pablo se mantenía firme. Dice, el centurión romano no había entendido el discurso de Pablo en hebreo y concluyó por la excitación general que su prisionero había de ser culpable de algún crimen. El cuerpo del apóstol fue tumbado como el de un malhechor común para recibir los azotes. No había ningún amigo, esto también me llamó la atención, no había ningún amigo, o sea que al igual que Cristo Jesús, los que se decían sus amigos, que eran los apóstoles, Pedro que dijo, estoy dispuesto a ir a la cárcel y aún a la muerte, yo no te voy a dejar, lo abandonó, lo dejó. Y dice, no tuvo ningún amigo que lo apoyara. Estaba en un cuartel romano rodeado de brutales soldados. Hace un momento hablábamos, esto se avecina para todo el pueblo de Dios, hermanos. Y solamente una relación estrecha con Cristo es la que nos va a poder mantener fieles si estamos con vida. Y Dios nos está preparando.
con esto nos está preparando, hermano, te está preparando. ¿Cómo estamos delante de Dios hoy en día? Que Dios nos ayude a estar firmes. Mis hermanos, lo azotaron para sacarle información. ¿Cómo se le llama eso, hermanos? ¿Una tortura? Tortura. Es una tortura. Yo me recuerdo allá en mi país cuando yo estaba chamaco, dicen en México, ¿verdad? Ya le dicen cipote, dice uno. Un señor muy amigo de nosotros, de la familia, se sospechaba de que él andaba en pláticas allí con la guerrilla. Y un día llegó el ejército y todos habíamos ido a la misa, porque pues éramos bien católicos, entonces muchos del barrio íbamos a la misa. Y cuando veníamos de regreso, pues yo pasé allí por un puente donde estaba lleno de soldados allí. Y yo miraba que los soldados a ciertos hombres les decían, hazte para acá. Y yo miraba que los revisaban y luego pues ya se los llevaban por ahí en el monte. Pues yo pasé, pero la noticia del día, que el señor muy amigo de la familia, fue uno de los que revisaron porque lo tenían en la lista de que él simpatizaba con la guerrilla. Bueno, hermanos, conocimos la historia por lo que sucedió después. Lo llevaron al monte y prácticamente agarró fuerza él y se abalanzó sobre los soldados que lo torturaban con los fusiles. Prácticamente le metían la punta del fusil así en la espalda, en el estómago, sacándole verdad, si era o no era guerrillero y que en qué forma simpatizaba con ellos o no. Y en una de esas él agarró fuerza y los desarmó, les quitó el fusil, no sé qué hizo, pero el caso es que huyó. Y él contó cómo realmente se escapó y después le vimos cómo le habían quedado las marcas ahí de la boquilla del fusil. Y entonces, torturándolo terriblemente, sacándole verdad. Y nosotros vemos aquí que el tribuno ordena que lo examinen con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él, para sacarle verdad. Oh, hermanos, ¿y cómo eran los azotes? ¿Cómo eran los azotes romanos? Eran unas cuerdas de cuero con unas puntas metálicas allá al final. Y se pueden imaginar ustedes, dándole y dándole al apóstol para sacarle verdad, para que dijera. Oh, hermanos, fue terrible realmente lo que Pablo experimentó. La multitud cómo reaccionó ante el discurso de Pablo. El resultado, qué terrible, cómo maltrataron a este siervo de Dios. Y cómo se libró Pablo, hermano Carmelo, de sufrir un tormento aún peor. Bueno, vamos a seguir leyendo Hechos 22, ahora del 25 al 29, que nos dice: pero cuando lo ataban con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os está permitido azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al comandante diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Se acercó el comandante y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el comandante: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que al punto se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el comandante, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. Le violaron sus derechos. Exactamente. Aquí estamos viendo el abuso de autoridad, ¿verdad? Porque si este tribuno hubiera sabido desde un principio que era romano, ya como dicen por ahí, otro gallo hubiera cantado, ¿verdad? Allí hubiera sido un trato muy diferente, porque aquí vemos que aún ni el tribuno era romano. Él dice que con gran cantidad había adquirido la ciudadanía romana. Entonces, hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo. Así es que también tenemos esa garantía, hermanos, de que el Señor va a tener cuidado de nosotros.
Así es que no tengamos miedo, no tengamos miedo. Y yo puedo decir como Pedro, ¿verdad? Una cosa ahorita, pero ¿qué tal el día cuando se presente el momento? ¿Verdad? Era como estábamos hablando los varones, ¿verdad? Esta audacia de Pablo, ¿de dónde provenía? ¿De él mismo? No, esa audacia venía del cielo. Estaré yo cuando se presente un momento así difícil. ¿Qué clase de actitud tendré? Así es que el Señor nos prepare, hermanos, nos ayude y tengamos una relación más personal y más continua con el Señor para cuando esos momentos vengan, ¿verdad? Que podamos tener la actitud de Pablo. ¿Cómo se libró Pablo de sufrir un tormento aún peor? Haciendo valer su derecho de que era ciudadano romano y de nacimiento, mientras que el tribuno la había comprado la ciudadanía. Así se libró de un tormento aún peor. Bueno, hermanos, creo que lo que tenemos que hacer en este momento es orar. Amén. Porque, como hemos mencionado aquí nosotros fuera de cámara, creo que no estamos listos para ser examinados nosotros con torturas, con azotes, con métodos inquisidores como hizo el papado en la Edad Media. No estamos preparados. Aquí hablábamos fuera de cámara. El hermano Tony decía, solo vamos a saber cuando llegue, decía. Y yo le decía, es que ahorita analizándolo así, no, y no va a ser fácil. Pero eso nos espera. Hay gente que dice, no se hable de estas cosas porque eso aflige, eso espanta, eso da miedo. Hermanos, tenemos que decirlo. El Señor con estas lecciones nos está preparando para que miremos lo que hacen los opositores contra un Hijo de Dios fiel. Por eso dijo Cristo, si me van a seguir, tomen su cruz cada día y síganme. Tomen mi yugo. Jesús nunca dijo, síganme y solo quieran pasarse riendo y solamente gozándose, agarrar la Biblia e ir los sábados y ni siquiera ir a aguantar sol para ser una misionera. Jesús no dijo eso. Dijo, síganme y esto estén dispuestos a enfrentar. Hermanos y hermanas, creo que vamos a pedir a Dios que nos ayude, porque no cabe duda que nos espera una prueba difícil como la de Pablo, y solo si Dios está con nosotros vamos a hacerle frente. Vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, al ver, Señor, cómo Pablo se defendía contando el testimonio de lo que tú habías hecho con él, cómo se encontró contigo, vemos, Padre, de que pues aún eso no surtió. Aún eso, Señor, no funcionó. Y más bien complicó todavía más las cosas. Porque ahora tiene que ser flagelado, Padre, con azotes. Porque el tribuno no entiende todavía qué es lo que él ha hablado. Oh, Señor, cuando miramos esto, nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo irá a ser cuando comparezcamos ante un tribunal? ¿Cómo irá a ser también cuando ante las turbas tengamos que pedir que nos den la oportunidad de testificar? Y Padre, no funcione tampoco el testimonio. Ayúdenos. ¿Cómo irá a ser, Señor, cuando nosotros en defensa de tu verdad hablemos y nos callen, ya no nos quieran oír y mejor hagan esto que hicieron con Pablo, de azotarnos o no sé, Padre, qué tipo de cosas irán a hacer? Pero una cosa sí te decimos, que no queremos fallarte, Señor. No queremos traicionarte, no queremos ser cobardes, no queremos, Señor, por miedo a negarte. No, Padre, por eso estamos aquí arrodillados, Sí, Señor. diciéndote, ayúdanos, por favor, capacítanos, que tu Espíritu Santo, Padre, nos dé esa fuerza, ese valor, Ven, Señor. esa disposición, Señor, a experimentar lo que venga. Yo no sé cuáles son tus planes con nosotros, si vas a permitir que pasemos por esa prueba. No sé si mis hermanos televidentes, radioyentes, internautas que están escuchando, les vas a permitir que pasen por cosas como estas. Pero una cosa se decimos, Señor, que te amemos tanto, pero de verdad que te amemos tanto, que no le tengamos miedo a lo que pueda venir. Señor. Y que si por pruebas semejantes pasáramos, oh Señor, que como decíamos ayer, tengamos la misma actitud de Pablo,
una mente serena y tranquila, una mente centrada en ti y la seguridad de que hay ángeles en derredor de nosotros. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.